La mayoría de las intervenciones que he escuchado son críticas a esta iniciativa legislativa, por no decir contrarias. Eso hace deducir que la votación va a ser mayoritariamente en contra. Si es que no ha habido posiciones y argumentos a favor, implica entonces que acá va a haber un voto digitado, un voto de las alianzas, del negociado, en contra de los intereses nacionales y en pos de la destrucción de las fuerzas productivas como la minería artesanal y la pequeña minería. ¿Este gobierno promueve la destrucción de las fuerzas productivas en el Perú? ¿Solamente queremos ser un mercado de las importaciones y entreguistas a la gran minería de nuestra materia prima? Esa es la política, sean sinceros. Hasta el título es una vergüenza, presidente. Minería ilegal. Defíname, el presidente de la comisión, ¿cuál es la minería ilegal? ¿Dónde está esa definición? ¿En qué argumento legal se sustenta la minería ilegal? ¿Cuál es la minería ilegal? Si no se sabe cuál es la minería ilegal, entonces ¿qué legislas? ¿Qué legislas? ¿O es que se quiere destruir, so pretexto de formalizar, a la pequeña minería y a la minería artesanal? ¿Para qué? Para favorecer intereses externos y para perseguir y destruir al productor nacional. ¿Cuál es el delito que han cometido en Madre de Dios los mineros artesanales, en Puno, en Arequipa o en el sur de Ayacucho? Ser peruanos. Por ser peruanos hay que destruirlos y hay que legislar para ilegalizarlos. ¿Cuál es lo ilegal? Por favor, precíseme. Le ayudo al presidente de la comisión. De repente ilegal se refiere a la zona de amortiguamiento, a la pampa de Madre de Dios. Que diga eso, pues, que es zona de reserva. Correcto. Han obtenido concesiones forestales y están minando. Y el gobierno no existe, los ministerios no existen, lo dejan minar. Ah, bueno, esos son ilegales. Precíselo, pues. Pero no me van a decir que ilegales son los mineros artesanales que vienen trabajando desde los tiempos pre-incas y que algún vivo ha concesionado y ahora dice hay que votarlos porque son ilegales. ¿Quién es ilegal? ¿Quién es ilegítimo? ¿Cómo legislamos? ¿Para quién legislamos? ¿Para los peruanos? El nacionalismo, no sean ridículos en plantear estas propuestas que vengan de la bancada nacionalista o del gobierno nacionalista. Por favor, no me avergüencen. ¿Cuál es el tema de fondo? La producción de la minería artesanal en el oro. Continúe. Es el 25% de la producción de oro nacional. Ah, no es poca cosa, pues, no es poca cosa. Por eso hay que destruirlos, hay que correrlos, hay que sacarlos, hay que interdictarlos y hay que darle a otros. ¡Qué buen negociado! Claro, siguen el libreto de que la plata llega sola a los gobernantes. Ese es el libreto. El cambio, no se ve el cambio. ¡Qué lástima! En ese 25% hay muchas zonas como la de Madre de Dios que son ricas en oro. En la arena, en los meandros de Madre de Dios, tú remueves una tonelada métrica de arena y sacas entre 15 a más gramos de oro. Sin embargo, en Yanacocha, tú por una tonelada métrica que muevas, solamente sacas de 1.3 a 1.7 gramos de oro. Y es lógico que en la laguna El Perol en Conga tiene... Culmine. Y en las lagunas de Conga hay 3 gramos o más y por eso quieren minar allí. Pero en Madre de Dios tienes más de 15 a 25 gramos de oro por tonelada métrica. Que salgan pues los artesanos, que salgan los de Madre de Dios, que salgan los peruanos. Hay que venderle a la gran minería. No nos engañen. Este gobierno, esta política, este proyecto de ley quiere correr, destruir al productor nacional. Y yo estoy en contra, señor, porque yo sí me siento nacionalista. Yo no he abandonado el programa de la gran transformación que tendrá que ejecutarse
ojalá desde el gobierno del 2016 para adelante, porque las tendencias electorales no han variado. Y ahí queremos ver a los que ahora han traicionado, a los que se han sometido al capital externo. Alguien dijo una vez, cuando por allí surgió una bancada minera promovida por la gran minería, por Roque Benavides, alguien dijo que haga su partido por Roque Benavides. Culmina. Que no siembre liendres en las bancadas para que mañana hayan piojos en el Congreso. Lo dijo Llanta, yo lo repito. Identidad. Colegas, no me avergüencen con estas propuestas. Yo pido y coincido con el planteamiento del congresista Llovera, que retorne a comisión para que obligatoriamente nos definan cuál es la minería ilegal. Por favor, no nos hagan estar como si acá fuéramos alumnos de primaria sin saber lo que votan. Da vergüenza, señores. Muchas gracias, presidente. Congresista Stañodí. Presidente, muchas gracias, presidente. Me pido una interrupción, congresista Coa y congresista Zamudio, con su venia. Congresista Coa y Zamudio. Señor presidente, a ver, yo creo que hay que documentarnos y hay que ir a un debate bastante sereno, porque lo que nuestra patria hemos visto últimamente en materia de reformas es casi nada. Ciertamente se han hecho obras, pero no se han hecho reformas, no se ha querido afrontar, encarar, dar la cara de manera directa y con discursos anacrónicos, pasadistas, señor presidente. A veces pretendemos distraer. Yo invito a quienes estamos en este debate a revisar los textos académicos que tienen que ver con recursos naturales, medio ambiente, etcétera. Pero yo invito también a que entonces, si estamos en el marco de lo que nuestro Congreso ha legislado, revisemos pues el decreto legislativo número 1105 y tenemos un texto que define a la minería ilegal casi en condiciones y características académicas, si usted me permite. Minería ilegal, actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla pequeño productor minero. Congresista Zamudio, otra interrupción, congresista. Sí, presidente, para señalar que algunos congresistas confunden tuna con granada de guerra. Y es una vergüenza de que no sepan definir lo que es la minería artesanal, la minería informal y la minería ilegal. La ilegal es obviamente la que está al margen de la ley, colega. Aquella minería que se ejerce en las cuencas hidrográficas que usted defendía. Aquella minería que se contamina, aquella minería que destruye la biodiversidad. Eso es la minería ilegal. Y debemos de tener presente que precisamente el proceso de formalización, donde existen ya 72.819 mineros informales que se encuentran en proceso de formalización. Lo que el Congreso debe aprobar es ese proyecto de ley que duerme en la Comisión de Energía y Minas de la reversión de las concesiones ociosas. Concesiones ociosas hechas por grupos de poder económico y que no permiten la segunda etapa del proceso de formalización. Congresista Castañodí. Muchas gracias, presidente. Presidente, hasta los años 80, uno de los problemas de nuestra economía era la informalidad. Y lo expresó muy bien el economista Hernando de Soto en su libro El otro sendero, que es un clásico de la economía, donde decía que toda esta tramitología impedía que los emprendedores, que los pequeños y microempresarios se formalizaran y optaran por la vía de la informalidad. Pero a partir del siglo XXI, presidente, la economía no solo se enfrenta a esta economía informal que puede ser subsanada, que puede ser arreglada, que puede ser enderezada, sino que se enfrenta a la economía del delito, que es más grave: contrabando, narcotráfico y economía ilegal. Y decimos
que es una economía del delito porque genera violencia. Es una de las causas de la inseguridad ciudadana que vive este país. A través de estas economías se genera lavado de activos, trata de personas, corrupción. Y creo, presidente, que el Estado no puede quedarse inerte. Yo leía ya hace unos años al maestro Roy Freire para sustentar algunas figuras delictivas y decía él, así como los delincuentes se organizan para atentar contra el Estado tiene que organizarse para defenderse. Y esa es la finalidad del Estado, presidente, defender a su sociedad, defender a su comunidad. Y lo que hace justamente este dictamen, esta disposición que nos ha traído la Comisión de Energía y Minas, es justamente darle facultades al Estado, justamente para combatir, para fiscalizar el tema de los insumos químicos, porque justamente es un elemento indispensable para la producción de los productos terminados de la minería ilegal. Acá no se trata, presidente, de perseguir al informal, a la economía artesanal, a la pequeña minería, no. Ahí justamente existen los mecanismos de formalización. Nosotros estamos combatiendo la minería ilegal, la economía del delito, señor presidente, la que contamina el ambiente. A eso nosotros estamos llamados a perseguir, a sancionar. Nosotros no utilizamos el Estado o los instrumentos que no el Estado para atacar al pequeño, no, todo lo contrario, hay que darle los instrumentos para que ellos puedan ser medianos y en su momento también, ¿por qué no?, hasta grandes empresarios. Presidente, pero otra cosa es la economía del delito. Entonces, acá justamente se está estableciendo como facultades al Poder Ejecutivo el tema de registro, control, fiscalización, intervención y establecimiento de cuota de comercialización. Presidente, cuando uno lee, y le recomiendo a los señores parlamentarios leer el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, vemos sobre el tema del consumo que justamente en aquellas zonas donde se practica Continúe. Decíamos, presidente, si uno lee en el dictamen de la Comisión de Energía y Minas, justamente en estos departamentos, en estas regiones donde se practica esta minería ilegal, vemos cómo se ha incrementado el tema del consumo de los combustibles. Y por ejemplo, y no voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, en primer orden aparece una región, está en la página 2, ustedes vean, consume anualmente 1.418.385 barriles. Si queremos convertirlo a galones, multipliquémoslos por 55 y eso nos da en galones. Tiene una población de 130.876 habitantes. El promedio de personas por barril, presidente, es de 10.84. Tiene un parque automotor de 1.115 vehículos automotores y un consumo vehicular por barril al año de 1.272.09, presidente. Yo no creo que estos 1.272.09 promedio por vehículo vayan al parque automotor. Eso es... Continúe. Gracias, presidente. Eso es imposible, presidente. Matemáticamente, razonablemente es imposible. Con lo cual, evidencia que este combustible va a la minería ilegal. Y hay que ponerle un coto, porque justamente hay que fiscalizar, hay que hacer interdicción de los insumos químicos, porque esa es la materia prima que utilizan para la producción de los productos de la minería ilegal. Y si lo comparamos con otro departamento, por ejemplo Lima, la capital del Perú, tiene un promedio de vehicular por barril al año de 10.21. En cambio, en el primero de los departamentos, que lo tenemos todos nosotros en la página 2, tiene un promedio de 1.272 barriles por vehículo. O sea, no hay explicación racional que justifique ese tipo de consumo vehicular, presidente. Con lo cual, decimos, presidente, que esto va justamente para la minería ilegal. Y aquí el Estado, presidente, tiene que tener los instrumentos, tiene que tener las capacidades justamente para combatir esta economía del delito. Porque esto es, presidente, esto es una economía del delito, no es una economía simplemente informal, porque como decíamos, la economía informal, simplemente bajándole la tramitología y con un poco de fiscalización, lo podemos enderezar, lo podemos corregir. La economía del delito hay que ser firme. Y justamente una economía del delito que se ha instalado desde hace ya varios años en nuestro país es la
minería ilegal. Muchas gracias, presidente. Finalmente, congresista Bardales. Gracias, presidente. Presidente, intervención al congresista de la Torre y a congresista Romero, por favor. Congresista Romero. Gracias, presidente. Lo que quería mencionar es lo siguiente. Voy a poner un ejemplo que en el año 2010 se dio el decreto de urgencia 012, en la cual prohibía ya las actividades mineras en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata. Pero sin embargo, en aquel entonces no encontrábamos ni 1 metro cuadrado de deforestación en esta área. Me refiero a la margen derecha, yendo de Cusco por la interoceánica a Puerto Maldonado. Luego se da otro paquete de leyes en el año 2011, 2012 por facultades que otorga el Congreso al Poder Ejecutivo. Luego se ha dado un montón de controles a los combustibles, a los grifos, al transporte en la región de Madre de Dios, pero sin embargo, lamentablemente, a la fecha no se ha conseguido absolutamente nada. Congresista Bardales. Está en interrupción. Presidente, el congresista Hernán de la Torre también me pidió la segunda interrupción. Congresista de la Torre. Muchas gracias, presidente. Creo que todos estamos en contra del narcotráfico y la minería ilegal. Pero lamentablemente en el establecimiento de cotas hay una improvisación total. Muchas regiones están perjudicadas, incluida la provincia y la convención, que han reducido un 50% la dotación de combustible. Los grifos no pueden cumplir sus compromisos con los municipios y los municipios han paralizado las obras. Los mototaxistas no pueden comprar combustible, los pasajes se han incrementado, el costo de vida se ha incrementado. En suma, no ha habido un estudio técnico adecuado para determinar estas cotas de comercialización de combustible. Por eso yo, señor presidente, realmente muestro mi preocupación con estas medidas que se plantean, sobre todo en el párrafo segundo respecto a las cuotas de comercialización. Un campesino con su motosierra tiene que ir al grifo. Un grifo pequeño tiene que ir al departamento a comprar 6 cilindros de combustible. Congresista Bardales. Gracias, presidente. Sí, presidente. Con el tema de las cuotas de comercialización, presidente, prácticamente ya estamos hablando de una política de regulación, como muy bien muchos congresistas lo han dicho hoy día. Una política de regulación, presidente, la historia ya nos demuestra que realmente este tipo de intervención del Estado crea un desequilibrio en el mercado a través del incremento del precio. Y esto, presidente, lo hemos estudiado también y se ha demostrado en la historia del país ya que crea procesos inflacionarios, presidente. Y estos procesos inflacionarios prácticamente malogran o afectan directamente las economías locales, como muy bien lo dicen muchos congresistas. Y si esto sucede, presidente, ya estaremos hablando de procesos inflacionarios que pueden afectar la economía nacional. Por lo tanto, presidente, es importante que esto también fomenta la escasez, presidente, a través de un mercado negro. Y es ahí donde el mercado ya no funciona, presidente, y este tipo de regulación prácticamente es contradictorio, presidente. Lo demuestra la historia ya, presidente. No es necesario revisarlo porque lo hemos vivido. Sin embargo, presidente, reconocemos también la iniciativa de mejorar o de luchar contra la minería ilegal. Y este tipo de intervenciones, presidente, debemos de trabajar en mayor control, mayor fiscalización, pero sin la amenaza de crear cuotas de comercialización, presidente. Eso es el bendito problema y esperemos que todos aquí, y especialmente el presidente de la comisión,
reflexione y solicite que esto sea más debatido y que se cree, presidente, una mejor propuesta. ¿Para qué? Para que las poblaciones que viven en estas zonas no se encuentren afectadas en su economía local. Gracias, presidente. Congresista Mulder. Presidente, francamente no pensaba intervenir en este debate porque consideraba que es un tema bastante discutido y en el cual ya se han tomado muchas veces posiciones por parte de todas las bancadas, pero lo que pasa es que yo quería hacer algunos comentarios de carácter histórico que me han sorprendido, porque he escuchado a muchos parlamentarios con posiciones que hace años que no escuchaba. Yo recuerdo, presidente, cuando en los años 60 Lima empezó a ser copada por la migración andina y se ocupaban las tierras seriazas que había alrededor de la ciudad, y quienes eran los propietarios y defendían a los varones de la derecha en ese momento decían: esos son delincuentes, usurpadores, es un delito, no se puede transar con ellos. Cuando habían sectores sociales que decíamos que bueno, eran temas sociales, que había que transar, que había que analizar el tema, no se podía transar con el delito, se decía. Y la realidad al final fue pasando los temas, y quienes eran los usurpadores y que recibían todo tipo de bombas y de balas porque usurpaban terrenos de otros, terminaron construyendo lo que es la ciudad de Lima y la mayoría de las ciudades de nuestro país. Después, recuerdo clarísimamente, presidente, cuando esos mismos migrantes se crearon su propio trabajo y se fueron a las calles de Lima a construir su modo de vida. Eran los vendedores ambulantes. Invadieron toda la avenida Bancá, invadieron todo el centro de Lima. Y lo mismo, habían alcaldes y habían autoridades y medios de comunicación que decían: eso es ilegal, porque el comercio legal es el único que se debe permitir. Y claro, los comerciantes legales de Lima protestaban, quizá hasta con justa razón. Pero la realidad social también lo sobrepasó, pues, presidente. La realidad social está allí y no la van a poder esconder por más tipo de apellidos que le quieran poner, cambiando de nombre, ilegal, informal o lo que fuera. Pero es una realidad social, presidente. Se presume que son 500.000 o 600.000 personas que viven de eso. ¿Por qué? ¿Acaso el sistema les ha dado empleo adecuado? ¿Acaso el sistema los ha incorporado para que tengan una planilla, para que puedan ser formales? No. El sistema político y económico de nuestra patria en toda su historia no ha incorporado esos sectores. ¿Y qué cosa quieren que haga? Tienen que fabricarse su propio trabajo. Lo que pasa es que ya no están en Lima, están en las montañas. ¿Y qué hay ahí? Si estuviesen en Lima, se adecuarían al mercado de Lima y venderían cosas en Lima para hacer ambulantes o lo que fuera. Pero como no están en Lima, si no están en la zona rural, donde hay mina y donde hay mineral, obviamente explotan lo que está a la mano. Entonces, presidente, yo creo que este es un tema absolutamente real. Y cuando yo veo que este gobierno, que ya francamente parece ser pues el gobierno de los grandes varones de la derecha peruana, pone encima a un militar analizando este tema, y yo lo he escuchado al militar diciendo: estoy en guerra contra esas personas. O sea, ¿qué cosa es esto? ¿Va a sacar cañones? ¿Va a meter bala? ¿Va a fusilar? ¿Quiénes son los mineros informales? ¿Quiénes son estas personas? ¿Enemigos, soldados, invasores? Con ese concepto, pues, presidente, no van a ir a ninguna parte. Por más que se apruebe o no se apruebe la ley, se le van a dar facultades para que con decreto supremo puedan decir: este pasa, este no pasa, cuotas acá y cuotas allá. ¿Ustedes creen que con eso se va a corregir el problema? Al contrario. Continúe. Habrá más corrupción en cada uno de esos pases en los que escasos policías, mal pagados, y probablemente hasta castigados, los hayan llevado a esa zona a ver pasar los insumos químicos. ¿Cuántas veces han emitido normas para el tema del contrabando, por ejemplo, en Puno? No se puede, pues, presidente, porque no existen elementos de juicio suficientes como para saber que los problemas sociales, presidente, tienen que pasar por una solución social. Y la solución social implica la adecuación hacia la economía y hacia la sociedad de amplísimos sectores que están fuera de la economía y de la sociedad, porque la historia y el devenir histórico de nuestro país es así. Entonces no se tiene visión histórica, se tiene una visión inmediatista. Y por eso es que no se solucionan los problemas, pues, presidente. Y por eso es que se termina poniendo un militar para tratar este tema. Eso va a ir de todas maneras al fracaso, presidente. Cualquiera que sea la aprobación que nosotros hagamos acá, si es que tienen los votos. Y a mí me sorprende, presidente, que un gobierno que se llama nacionalista crea que la única manera de poder incorporar estos amplísimos sectores es con la famosa inclusión social, que es asistencialista. O sea, repartir ahí un poco de comida. Con eso no van a solucionar los problemas sociales, presidente. Culmine. No sé si puedo dar interrupción cuando yo estoy en la etapa final. Bueno, presidente, entonces son las normas.
Entonces, con eso, pues, presidente, este gobierno cae en el famoso hierro en el que muchos gobiernos cayeron, en el sentido de no observar la dinámica social con la que se está desarrollando nuestra patria. Así que, presidente, yo quería hacer estos comentarios para llamar a la reflexión de varios parlamentarios del nacionalismo que sí han tenido la valentía de decir claramente que este es un problema más de fondo, pero hay algunos otros que parece ser que son los que dominan un poco la tendencia del voto que van a tener, que dicen, no, esta es una cultura del delito, aquí tenemos que reprimir, etcétera, que por favor, pues, presidente, van a seguir cometiendo los mismos errores de siempre y van a terminar derramando sangre y después vamos a tener a los ministros interpelados aquí por esa acción, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Molina Martínez, presidente de la Comisión de Energía. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, está pidiendo una intervención la congresista María Cordero. No sé si con su anuencia. Congresista Cordero. Gracias, señor presidente. Quisiera solicitar que se acumule el proyecto de mi autoría, signado con número 2616-2013, Ley de Control y Seguridad al Transporte de Sustancias Controladas, así como las peligrosas y nocivas en hidrocarburos y minería, dado que tiene un contenido parecido al proyecto del Poder Ejecutivo y ha sido presentado con anterioridad. Gracias, señor presidente. Congresista Molina. Señor presidente, también me está pidiendo una pequeña interrupción el congresista Rubén Coa. Congresista. Sí, señor presidente, es necesario hacer algunas precisiones. Porque se genera una corriente de opinión distinta. Nadie pretende, señor presidente, erradicar, desaparecer a estos sectores sociales. Desde luego que este es un problema social, pero este no es un problema social ya pues típico de los años 40, 50, de los emergentes. Señor presidente, se tiene que tomar en cuenta que estamos frente a nuevos procesos. Si nosotros controlamos y hacemos la reforma pendiente en este sector, miren, Madre de Dios es el tercer productor de oro en el país después de Yanacocha. Hay que legalizar esto. Si permitimos y posibilitamos con estas reformas que todo esto se legalice, el Perú pasaría, señor presidente, a ser del octavo productor de oro que en este momento es, al quinto lugar. De lo que se trata es de que estas economías que depredan los bosques, los ecosistemas, etcétera, que alimentan al narcotráfico, etcétera, señor presidente, mirando el convenio de Minamata, señor presidente, se legalicen, pasen al Estado de Derecho. Congresista Molina. Gracias, señor presidente. Simplemente hacerlo algunas precisiones y más que nada, señor presidente, se ha escuchado el debate, creo que serio, en cuanto se refiere a la minería ilegal. Lo que quiero hacer alguna precisión es lo siguiente. Este proyecto de ley, señor presidente, está dirigido exclusivamente a la erradicación de la minería ilegal. Nada tiene que ver y en ningún párrafo del texto se habla de la minería informal. Esto está dirigido a la erradicación de la minería ilegal. Por consiguiente, la minería informal, la pequeña minería y los mineros artesanales pueden estar tranquilos. ¿Por qué? Porque se va a respetar sus derechos. Una segunda precisión, señor presidente, se refiere a que un señor congresista ha hecho una pregunta a la presidencia de la Comisión de Energía y Minas, donde hace una pregunta, ¿qué es una minería ilegal y qué es una minería informal? Yo le invito al señor congresista a que lea el decreto legislativo 1100 en el artículo 3. Detalla con toda precisión qué es una minería ilegal y qué es una informal. Seguidamente, señor presidente, agradecerle a todos los señores congresistas por su participación. Yo lo que quiero
es hacer una precisión simple en la quinta disposición complementaria final, en el artículo único que propone la incorporación. Esta disposición, señor presidente, simplemente se aclara en el texto donde dice: para efectos de un adecuado control y combate a la minería ilegal, mediante decreto supremo refrendado, se cambia por el presidente del Consejo de Ministros, porque el quien firma es el presidente del Consejo de Ministros. Entonces se obvia y se saca la presidencia, porque una institución no puede firmar. En consecuencia, señor presidente, también se acoge la petición de la congresista María Cordero, su proyecto de ley 261613, que debe ser acumulado a la aprobación de este importante proyecto de ley, porque es un proyecto de carácter importante, señor presidente, porque este proyecto de ley es una herramienta, es un instrumento que el Poder Legislativo debe dar al Poder Ejecutivo para que pueda regular la indiscriminada utilización de combustibles y los insumos químicos. En ese sentido, señor presidente, simplemente pedirle que se lleve a voto y agradecerle a todos los señores congresistas por su participación. Gracias. Congresista Llovera, vamos a votar la cuestión previa, que vuelva a la Comisión de Energía y Minas, congresista, de acuerdo a lo pedido por usted. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Llovera para que el proyecto retorne a la Comisión de Energía y Minas. Se servirá marcar su asistencia para proceder a votar. Siendo las 6:44 de la tarde y tras un largo debate, el presidente de la comisión ha pedido que los congresistas marquen su asistencia para votar la cuestión previa planteada por el congresista Alejandro Llovera, quien ha solicitado que el proyecto de ley que propone incorporar una quinta disposición complementaria final al decreto legislativo 1103 en el sentido de habilitar legalmente al Poder Ejecutivo a efectuar un adecuado control y combate a la minería ilegal, retorne a la Comisión de Energía y Minas para un mejor y mayor estudio. Cabe señalar que esta propuesta, venida del Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, busca incorporar una quinta disposición complementaria final en el decreto legislativo 1103 con el propósito de dotar al Poder Ejecutivo de un marco normativo que permita un adecuado control y combate a la minería ilegal y con ello se reduzcan los márgenes de interdeterminación normativa respecto a qué tipo de medidas puede adoptar el Estado. Asimismo, cabe señalar que este proyecto de ley fue debatido en el Pleno del Congreso el día 15 de abril del presente y al aprobarse una cuestión previa fue remitido a la Comisión para su estudio. Cabe señalar que el decreto legislativo 1103 a través de este se dictaron medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
Sin embargo, según el análisis de la propuesta, no se consideró otorgar al Poder Ejecutivo de una herramienta que le permita un adecuado control y combate a la minería ilegal en las velocidades que viene creciendo esta actividad. Cabe precisar que la quinta disposición complementaria final refiere que para efectos de un adecuado control y combate a la minería ilegal, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Energía, Minas y de Economía y Finanzas, en el marco de sus competencias, se establecen medidas para el registro, control y fiscalización de los insumos químicos que directa o indirectamente pueden ser utilizados en actividades de minería ilegal. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 88 congresistas. Al voto. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que en estos momentos se está sesionando la Comisión Investigadora de los Actos de Corrupción en la región Ancash y que por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. A quienes se acaban de conectar a la señal del canal del Congreso de la República, les informamos que en estos momentos la representación nacional procede a emitir su voto para la cuestión previa planteada por el congresista Alejandro Llovera respecto al dictamen del proyecto de ley del Poder Ejecutivo 3376 que propone incorporar una quinta disposición complementaria final al decreto legislativo 1103 en el sentido de habilitar legalmente al Poder Ejecutivo a efectuar un adecuado control y combate a la minería ilegal. Durante el debate, los parlamentarios que intervinieron manifestaron estar todos de acuerdo en la lucha contra la minería ilegal iniciada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, han cuestionado algunos de ellos el establecimiento de cuotas de comercialización, de uso y consumo de lo que sería el querosene y el petróleo. El congresista de Madre de Dios, Amado Romero, ha manifestado que las cuotas generan detracción económica y también contrabando. De la misma manera se pronunció el congresista por el Cusco, Hernán Latorre. Él dijo de que el Poder Ejecutivo en este aspecto había improvisado y que no existía, para su entender, un estudio técnico real. Por su parte, el congresista Mauricio Mulder reflexionó y consideró que la minería informal era un problema social que había que atacar desde otra arista. Por su parte, el congresista Santiago Gastaño Adín hizo notar que en regiones donde se practica la minería ilegal se ha incrementado de manera considerable el consumo de combustibles. A declarar el cierre de la votación. Votación cerrada.
Han votado a favor 25 congresistas, en contra 59, 0 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa. COA, rojo. Nayab, rojo. Votación final, 25 a favor, 61 en contra, 0 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión. Con la misma asistencia se va a votar el proyecto con la corrección formulada por el presidente de la comisión. Por 61 votos en contra, 25 a favor y 0 abstenciones, ha sido rechazada la cuestión previa planteada por el congresista Alejandro Llovera y respaldada por el congresista Jorge Rimarachín respecto a aquel proyecto de ley del Poder Ejecutivo 3376 que propone incorporar una quinta disposición complementaria final al decreto legislativo 1103 regrese a comisión para un mejor estudio. En estos momentos, la representación nacional procede a votar el dictamen del proyecto de ley respectivo. Cabe señalar que el decreto legislativo 1103, a través de este se dictaron medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. Sin embargo, según el análisis de la propuesta, no se consideró otorgada al Poder Ejecutivo de una herramienta que le permita un adecuado control y combate a la minería ilegal en las velocidades que viene creciendo esta actividad. El dictamen preparado por la Comisión de Energía y Minas tiene un artículo único. Dice: incorporación de disposición complementaria final al decreto legislativo 1103. Incorpórese una quinta disposición complementaria final al decreto legislativo 1103 con el Se va a siguiente proceder texto. a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. El párrafo segundo de la quinta disposición complementaria final refiere que dichas medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de comercialización, de uso y consumo. Resultado rotulado. final: a favor 50, en contra 16, 17 abstenciones. Más Pérez, Gaby Pérez, verde. Eguren, verde. Chihuán cambia, ámbar. Valky, ámbar. Chihuán, rojo. Amado, rojo. Coa, verde. Resultado final: 53 a favor, 18 en contra, 18 abstenciones. Tiene la palabra. Ha sido aprobado en primera votación el proyecto de ley 3376. Tiene la palabra el congresista Molina, presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Simplemente pedirle la exoneración de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación.
Son las 6:56 de la tarde y a esta hora la representación nacional procede a votar el pedido del presidente de la Comisión de Energía y Minas, Agustín Molina, para exonerar de segunda votación el proyecto de ley 3376 que ha sido aprobado en primera votación por 53 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones. Este proyecto de ley incorpora al decreto legislativo 1103 la quinta disposición complementaria final que refiere que para efectos de un adecuado control y combate a la minería ilegal, mediante decreto supremo refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y los ministros de Energía y Minas y de Economía y Finanzas, en el marco de sus competencias, se establecen medidas para el registro, control y fiscalización de los insumos químicos que directa o indirectamente pueden ser utilizados en actividades de minería ilegal. Dichas medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias administrativas y documentarias, así como cualquier otra que permita solamente el desarrollo de la actividad minería ilegal en el país, incluyendo la pequeña minería y la minería artesanal. Al dictamen de este proyecto de ley ha sido incorporado el proyecto de ley 261613 de autoría de la congresista María Cordero. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Monterola, Falconi. Congresista Monterola. Congresista Falconi. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. $43 a favor, en contra 29, 10 abstenciones. Más Elías Rojo. Resultado final: 43 a favor, 30 en contra, 10 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 3376. Siguiente tema. Mociones de interpelación pendientes de consultar su admisión. Moción 139 de congresistas Chávez Cosío, Reategui Flores, Cordero Yontay, Tapia Bernal, Fujimori Gucci, Díaz Dios, Melgar Valdés, Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Sheffer Cuculiza, Camalaime, Hurtado Zamudio, Bardales Cochañe, Ramírez Gamarra, López Córdoba, Sarmiento Betancur, Valqui Matos, Grande Saldaña, Espadaro Phillips, Chihuán Ramos y Rosas Guaranga del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República interpele a las ministras de Salud, Midori de Javich Rospigliosi, y de Trabajo, Ana Jara Velázquez, con el fin de que informen a la representación nacional sobre la contratación de médicos cubanos en el Perú. Moción presentada el 9 de abril de 2014. Se deja constancia que el congresista Guren y el congresista Coa han manifestado que su voto es verde. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación a la ministra de Salud y de Trabajo, Midori Javich Rospigliosi y Ana Jara Velázquez. En aplicación del artículo 68 del reglamento, se concederá la palabra a los autores hasta por 5 minutos.
Luego, a los grupos parlamentarios que se opongan por 1 minuto, cada uno con un máximo de 5 minutos entre todos. Quiero pedirles, señores congresistas, que en este tema se cumpla estrictamente lo que dice el reglamento, habida cuenta que el día de la interpelación van a tener tiempo suficiente para exponer sus ideas. Tiene la palabra el congresista Tapia Bernal para que fundamente la moción hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Presentamos la interpelación a la ministra de Salud, Midori de Javis, y a la ministra de Trabajo, Ana Jara, por las siguientes razones. El 18 de enero de 2014, un diputado, Germán Ferré, llegó a Lima con la finalidad de establecer vínculos con el Partido Nacionalista Peruano y el lanzamiento de ANROS, que es una asociación patrocinada por el régimen de Nicolás Maduro, cuyo objetivo es propaganda de la revolución bolivariana. Es importante mencionar que ANROS en el Perú está representado por Cris Castañeda, que es una militante del Partido Nacionalista y que tiene cargo de asuntos internacionales, cargo que lo tuvo anteriormente la señora Nadine Heredia. En relación a esto debemos establecer que existen los lazos de amistad entre el gobierno y el régimen chavista y el régimen de Cuba. Presidente, se ha mantenido el tema de un convenio complementario entre el gobierno de Perú y Cuba, que es refrendado por el Ministerio de Salud, en la persona de la ministra de Salud, Midori de Javis, por lo cual el 17 de febrero de 2014 se celebró este convenio y permite la intromisión de 48 médicos contratados por un dinero prácticamente de 5.000 soles ganando cada uno hasta el 2016, $1.785 cada uno, y que un monto total de 5.760.000 soles que sería para el Estado. Bajo el argumento que es un contrato que incluye también adicionalmente viáticos, estadía, alimentación y seguro de vida. Situación que la ministra de Salud se convierte en que le da la luz verde prácticamente para el contrato de estos médicos cubanos. Esto implica una infiltración ideológica y también nuevas plazas de médicos en el Perú para médicos cubanos, para lo cual debo mencionar que existen aproximadamente 70.000 médicos en el Perú, de los cuales muchos de ellos están desocupados, y ningún médico en el Perú gana 5.000 soles líquidos. Estos médicos habrían ingresado por la ventana, infringiendo incluido la Constitución, la ley del Colegio Médico y sus decretos legislativos correspondientes. Asimismo, presidente, debo decirle que pretenden ingresarlo como expertos y o voluntarios, sin embargo, simplemente, presidente, son médicos generales, no son especialistas. Y teniendo en el Perú tanto médico, y tenemos tanto médico incluso altamente especializado, altamente capacitado, y muchos de ellos desocupados. Presidente, debo decirles también que estos médicos prácticamente han ingresado por la ventana. Y esta intromisión del régimen chavista, castrista, se ve, presidente, porque no solamente el Perú, sino también, presidente, en Latinoamérica. En Latinoamérica, presidente, tenemos en Venezuela 40.000 médicos cubanos. En Brasil, 11.000 médicos cubanos. En Bolivia, 1.000, y en Ecuador, 1.000. Presidente, el MINSA pretende decirnos que viene para una capacitación en medicina general, en protocolo de atención y en diseño de investigación epidemiológica. Pero sin embargo, por ahí en el marco de los decretos legislativos, el 1166, pretenden ahí, en marco de las redes integradas, ubicarlos en las zonas urbanos marginales y en las zonas rurales del Perú. En cuanto al financiamiento por cada médico, sí, es cierto, solamente van a percibir 500 soles, es decir, el 10%. Los otros 4.500 soles van para financiar al gobierno de Cuba. Estos médicos, muchos de ellos han sido desaprobados en Brasil, en Chile, y pretenden, presidente, que realmente ingresen al Perú. Por otro lado, presidente, ya se ha presentado la denuncia por parte del Colegio Médico del Perú en la Fiscalía de Prevención del Delito, donde
se acusa obviamente a la ministra de Salud porque se habría producido un abuso de autoridad, el ejercicio ilegal de la medicina en el Perú. Eso lo estaría promoviendo la ministra de Salud y habría burlado la ley del trabajo médico, la ley 559. Por tanto, presidente, esta contratación de médicos en el Perú sería netamente ilegal. Para terminar, presidente, quiero decirle que queremos que se respete la ley del trabajo médico, que se respete la Constitución, respeto a la ley. Bien, tiene la palabra el congresista Zamudio por 1 minuto. Presidente, congresista Tejada. No hay interrupción, congresista Zamudio. No, le estoy cediendo la intervención. No le voy a dar interrupción, congresista Zamudio. Voy a dar 1 minuto para que culmine, porque es 1 minuto. Presidente, la exageración... Congresista Zamudio, va a terminar en 1 minuto. 1 minuto adicional. Por fin. Presidente, debo decirle que incluso los indicadores de salud, la salud en el país pasa por una crisis total. Y a la ministra Najara, porque estos contratos debería tener conocimiento el Ministerio de Trabajo y que explique también por qué se habrían violado estos tipos de contratos vigentes que tiene a cargo justamente el Ministerio de Trabajo. Y es así también que nos explique acá por qué se está permitiendo, presidente, la intromisión de estos médicos cubanos en el Perú cuando la ley faculta para que tenga un archivo respectivo de todos los profesionales extranjeros en el país. Y la ministra de Trabajo queremos que nos explique en relación a ese registro y muchas preguntas que tenemos pendientes, presidente, para la ministra también Ana Jara. Ante lo cual solicito, presidente, que nos apoye la representación nacional con la interpelación a las 2 ministras de Estado. Muchas gracias, presidente. Congresista Zamudio por 1 minuto. Congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quería aclarar que Cris Castañeda no tiene ninguna responsabilidad dentro del Partido Nacionalista y no es responsable de asuntos internacionales. Es una información incorrecta que ha dado el congresista Tapia y me sorprende que se ponga una moción de interpelación a ministros, una supuesta reunión entre partidos políticos. Es como si el día de mañana interpeláramos al PPC porque se reúne con la democracia cristiana de otro país, no tiene ningún sentido. Pero yendo al tema de fondo, hay